Actitud Shake. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Una actriz de cine? ¿Una estrella de Hollywood venida a conducir, viniendo a conducir Déjalo que salga? No, soy yo, nada más que yo. Yo sé que ustedes pudieron haberse confundido, pero aquí ya estamos en Déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter, @Déjalo que salga. Y esta es una presentación con lente oscuro y todo, porque vamos a tener el elenco de la obra El Chiquero, que nos va a dar mucho gusto recibirlos aquí. Y vamos a tener La amante de Shakespeare y Cocinando el delito, con el señor Javier Cruz. Así que nos la vamos a pasar muy bien, va a haber muchas cosas, como siempre, muchas pláticas como complicadas, complejas, pero no por eso usted tiene que asustarse. Más bien, quédese a lo complejo, quédese a escuchar cosas que le van a mover la ardilla. Bueno, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted le haya puesto clic a su cosa esta, a su aparato transmisor de YouTube. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente en Déjalo que salga. Les recuerdo nuestras redes sociales, Déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter, @Déjalo que salga, por si se quieren comunicar con nosotros o algo que se le parezca, pues aquí estamos. También se aceptan mentadas de madre y todo el asunto. Y pues el día de hoy tenemos a unos invitados que tienen una obra un poco... ¿Cómo se le llama esta obra, Adrián? Bueno, Adrián Alarcón, Paola Medina, ¿verdad? Y Pavel Nateras. Es que está difícil tu apellido. Ellos tres son los actores de la obra. Y el señor aquí, ¿cómo es tu nombre? Puta, o sea, lo ensayé antes de... No, ¿por qué? Vincent, Vicens. El caballero aquí presente es el director y creador, orquestador de esta obra. Además, bueno, el nombre de esta obra se llama El Chiquero. Ay, por eso decía que es una obra que híjole, que ya nada más del nombre ya te inspira a este país. Ya estás en México, nada más de escuchar la palabra, nada más de escuchar el título de la obra. Así es que, ¿por qué no empezamos con usted, señor director? ¿Por qué hacer una obra además de Pierpaolo Pasolini? Que es un tipo bastante complicado, ¿no? Desde mi perspectiva, claro, a lo mejor yo soy muy, pues no sé, muy simple o algo, pero me parece que Pierpaolo Pasolini es un tipo complicado. Decimos complejo. Complejo. Es una persona compleja, artista complejo. Sí, nos gusta pensarlo así, porque además es uno de los temas de la obra, la cuestión de la complejidad. Necesaria, creo. ¿Necesaria para qué? Pues necesaria para entender la realidad. O sea, creo que la realidad no es simple, la realidad es harto compleja, la realidad de este país, etc. Y entonces que este hombre genial tenía ese doblez, pues, que le da a las cosas una dimensión que quizás desde otras perspectivas más simples no se captura, creo. Pero y entonces, o sea, ¿cómo fue el asunto? ¿Tú viste leíste, viste? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste para decir, por qué no montar, por ejemplo, cualquier otra obra de las muchas que hay en la dramaturgia universal? Empezó hace un montón de años el proyecto, empezó en Italia. Vi la película, hay una película
que es otra versión, se llama La Posilga, como más elegante el nombre. Pues sí, ¿eh? Que además Pasolini decía sí, definitivamente, aunque pierde aquí en México un poquito como la fuerza, ¿no? Pues por eso decía que el chiquero, pues ya luego, ¿no? Mocos, ya luego te identificas. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Para empezar. Bueno, una lista. Una larga lista. Así es. Yo sí la traigo, ahí va. Toda la cámara de... Ah, no, perdón. Sí es. Diputados, de senadores, etc. No, ¿cómo creen? Hola. Hola, ¿Qué tal? compañeros, Buenas, amigos. Seguramente nos ven, ¿no? Seguro. Seguro. Están pegados. Y entonces sigue. Entonces estaba yo en Italia, vi la película, después conseguí el texto dramático, que me pareció todavía más interesante que la película, y dije, esto se tiene que montar en México. Y se tiene que montar en México en parte precisamente por la distancia. ¿Esto hace cuántos años fue? Eso fue como hace 5 años. Yo creo, Mira, claro. más o menos. Para que vean que los proyectos no salen así con una varita mágica de la nada, ¿no? O sea, no se construyen así de, ¡ay, quiero montar una obra! ¡Cling! Vamos a hacerla, güey. ¿No? O sea, sí implica una serie de esfuerzos. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, largo proceso, pero muy contentos al final. Y creo que esta idea un poco de la distancia, porque la obra, ya de por sí Pasolini es complejo. Y luego la obra es la historia de un joven en Alemania, se desarrolla en Alemania, en la posguerra, en los años 60, en el 67. Un joven rico que interpreta a Julián, de repente decide dejar la universidad, encerrarse en la mansión de la familia. Y Paola, que interpreta a Ida, va a buscarlo para exigirle prácticamente que se analicen y que le diga qué es lo que le pasa. ¿Por qué ha decidido abandonar el mundo de alguna manera e irse a encerrar a esta mansión? Y él, bueno, se niega rotundamente a confesar este secreto. Eventualmente se va a revelar este secreto y va a ser una peripecia que va a transformar, evidentemente, la vida de todos los personajes. Esa es un poco la anécdota. Y uno diría, bueno, ¿por qué la historia de un joven rico, burgués, en la Alemania de los años 60, de la posguerra? ¿Qué tiene que ver, ¿Qué tiene que ver con México en el año 2015? ¿No? Claro. Y creo que tiene mucho que ver, o sea, de alguna manera Pasolini, por ahí le dicen mucho que era un poco profeta. Tiene una poesía que se llama Profecía, que escribió por ahí también en los 60s, en donde habla con una claridad y con una lucidez impresionante. Lo que hacen las drogas, ¿no? El Pasolás, yo no sé si era metodista Pasolini. ¿Quién sabe? ¿Tú crees que esa lucidez yo creo que más bien se le heredó a su mamá? Pues, nah, jamás. No lo creo. Y en los 60 menos. Igual tocar la flauta. Es lo que bueno, lo que sea. Dotes de pitonisa. Pero fíjate que habla con muchísima claridad de lo que está pasando ahora con los inmigrantes. O sea, de este flujo migratorio que iba a llegar a Europa y que empezó a llegar en Europa terrible en los 70s con una comunidad de albaneses muy grande, y entonces la gente empezó a decir, Pasolini se dio cuenta antes de lo que iba a suceder. A él le hubiera molestado mucho que le dijeran profeta. De alguna manera, esta obra anticipa la situación que estamos viendo actual con el sistema capitalista devorador, atroz que estamos viviendo. Es decir, es el momento en el que los dos bloques, el capitalista y el comunista, están como muy claramente determinados. La obra se desarrolla en Alemania y entonces Pasolini de alguna manera logra ver lo que va a pasar con el comunismo y lo que va a pasar con el capitalismo avanzado. Y esta obra, además de toda esta historia de este joven, de su pasión bestial, de su secreto tremendo que se niega a revelar y que después va a transformar a todos los personajes, en el fondo también, entre otras cosas, porque es una obra tan rica, es un texto tan maravilloso que habla de muchas cosas, como todo buen texto, pero uno de los temas, creo, importantes que nos toca directamente tiene que ver con este modelo, digamos, que además encuentra sus raíces en el lenguaje, que encuentra sus raíces en la historia, encuentra sus raíces en la manera en la que pensamos, en la lógica que utilizamos. Y Pasolini mete el dedo en la llaga ahí para hablar de todo esto, creo. Supongo, oigan, espero. Y de repente,
los actores cuando escuchan a un director así, o alguien que está haciendo un proyecto así, dicen, ay, sí, yo le entro, claro, me vas a pagar muy bien, seguro. ¿O cómo le entran a un proyecto así de Pues complicado? Como diría Salinas, ¿no? Salinas Complejo, perdón. Complejo, perdón, discúlpenme, es que yo no fui a la escuela. Evidentemente, pues esta es una obra que a todos les ha costado mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le entran a esta obra? O sea, ¿quién los invita? ¿Cómo es que estamos aquí sentados? Él. Es su culpa. Nos engañó a todos. ¿Les engañó? Sí, O sea, claro, les nos dijo que iban a hacer prometió una comedia. la luna y las estrellas. Y mira Mamma nomás. Mamá mía. ¿Les dijo que iban a hacer Mamma Mía y terminaron azotándose o cómo? Pues, pues sí, un poco. No precisamente. Digo, no sé, creo que en el caso de cada uno fue un poco distinto. A ver. A mí me invitó Vicens a hacer una alternancia en este personaje, ¿no? O sea, y que hace ¿Que no eras rato. el actor o cómo? Sí, no. El proyecto empezó, pues como él mencionó, hace mucho. Incluso aquí en México se empezó a configurar mucho antes de que nosotros nos sumáramos. Digo, en mi caso particular fue así. Te invito a hacer una alternancia en el personaje de Julián. Yo acepté después de eso, de haber recibido una carpeta, de haber visto, se va a presentar en tales lugares, tal es el elenco, tal. Ya había un proyecto más armado, pues. Ajá. Más bien, digamos, el proceso en mi caso particular fue enamorarme de ese proyecto, empezar por el texto, ¿no? En fascinarme por lo que ahí se relata y cómo se relata, cómo está escrito, por el proceso que se empezó a configurar. Ha ido cambiando muchísimo, es decir, tuvimos ensayos en donde todo apuntaba a que la obra iba a ser casi sentados todos y mueves la cabeza a un grado y solo le das el peso a la palabra, ¿no? Y que tenga peso. Y otros ensayos donde todo eso cambiaba y trépate por allá y córrele para allá y o sea, todo lo opuesto. Entonces, pues entrarle a ese juego, aguantarse altibajos, que de pronto pues el elenco empezara a transformarse, que las personas que estaban como dizque ahí al pie del cañón con el proyecto y demás, de pronto pues ya no estaban, ¿no? Y pues ajustarse a eso, apostarle a que sí o sí se tiene que sacar adelante el proyecto y estar ahí hasta que pues logramos estrenar. Bueno, después de ¿cuántos años? Pues eso. Muchos. Oye, ¿y los procesos largos son lo ideal? Digo, porque ahora yo me pregunto si tanto ir y venir de repente sirve de algo para el resultado escénico. Pues yo creo que cada proceso pues da de sí, ¿no? O sea, el mismo proceso te va diciendo hasta dónde. Y si no cuaja, pues hasta que cuaje y el tiempo que tome. No, yo creo que cada uno tiene su jiribilla. ¿Hasta que cuaje? O sea, pueden ser 2 años Pues, hasta que cuaje la obra, hasta que sí, me guste. Sí, yo estoy de acuerdo en continuar en el proceso y está nutriéndome. Si ojalá Va. me pagan los ensayos. Es que- Toca también de los es procesos que eso es lo largos. que- ¿Cómo demonios Claro, pues, sostienes es que a es un una grupo de cosa actores tremenda. pagándole? O sea, aquí es impensable pagar los ensayos. Yo hubiera querido pagar los ensayos. Y eso que el proceso de ensayos fue corto. O sea, estuvimos 2 ya meses. con el último grupo 2 meses y Intensivo, medio trabajando 2 meses. intensivo. Eso sí, o sea, no fueron 5 diario, años de o sea. ensayos. No, yo sé. Lo que pasa es que, claro, yo... ¿a quién le importa escuchar lo que yo? Lo que digo es que, claro, el teatro pues tiene que buscar mecanismos para hacerlos viables, ¿no? Ujú, eso O sí. sea, claro, yo felicito mucho que esté el proyecto en pie, pero de repente esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo unos actores sostenemos un proyecto tanto tiempo? Porque sobre todo lo que creo que hay que sostener es la temporada, no lo de atrás. O sea, por eso digo que no necesariamente se ve en escena cuando hay un proyecto largo, ¿no, Pavel? ¿O tú cómo ves? Pues como dice Vicens, los ensayos fueron realmente 3 meses. O sea, creo que cuando habla de los 5 años es toda esta cosa complicada para conseguir disponer las cosas para que se pueda dar la obra.
pues sí, llámese subvenciones y dineros y todo eso. Pero en particular hablando del proceso, también esos 5 años que tenía Vicens trabajando se reflejaron en lo que él dispuso para que los actores tomáramos esta obra, que aparte tiene mucho de latino, o sea, es un texto de un italiano y es uno de los lugares donde uno puede ver que sí hay cosas en común, porque el texto tiene, por ejemplo, cierta musicalidad que deja salir mucho ese espíritu latino y ese espíritu marrano de algunos roles, personajes, ¿no? No sé, estos grandes señores capitalistas, ¿no? Que hay un par ahí en la obra y que, pues sí, construyen mucho de este discurso en la obra. Y nada, bueno, que justo eso, o sea, resaltar cómo Vicens dispone las cosas para que ir construyendo, como apretando, para que después exploten las posibilidades actorales ya ahí en la puesta en escena. O sea, ¿tú sentiste que sí te pusieron el camino para explotar tu actor? Yo sí, porque mira, fíjate, yo entré a este proyecto de una manera medio particular. A ver. Justo dice Vicens que uno de nuestros conocidos en común me recomienda para hacer el personaje, lo cual yo todavía sigo como en duda, no sé si fue cierto. Yo soy un actor que no tengo mucho que egresé de la carrera, entonces digo, primero pues para mí todo este lenguaje complejo me encanta, ¿no? Creo que claro que nos encanta sufrir. Exacto, me he preocupado un poco más por dejar en claro las ideas que tengo como actor y del mundo que quiero expresar, antes que dejarlo claro, antes que encontrar un lenguaje concreto para decirlo, ¿no? Quizá eso podría sonar un poco grave por esta necesidad ¿no? de lo que hablabas, de poner en claras las cosas. Sin embargo, volviendo un poco a cómo entré, pues ya supuestamente me recomienda otro actor, pero finalmente yo a Vicens me lo encuentro en todo este movimiento de Ayotzinapa. Y entonces... Oye, ¿te puedo interrumpir? Más bien no te pedí permiso, pero te voy a interrumpir. Claro. Vamos a ir a un pequeño cortísimo, rapidísimo, y ahorita regresamos a seguir platicando. Sí. Déjalo que salga. Regresamos a Déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter, @Déjalo que salga. Y tenemos pues unos invitados muy complejos. El otro día que estaba escuchando a Salinas de Gortari, no sé si ustedes lo vieron, porque justamente si ustedes ven la primera parte de la entrevista, pues hablábamos de comunistas y capitalistas, ¿no? Pero fíjate que yo ahora ya no sé si quién es capitalista, quién es comunista y en nombre de qué se convierte en lo opuesto, ¿no? Yo creo que el victimario está más cerca de la víctima y la víctima más cerca del victimario, ¿no? Pero decía que el otro día que escuchaba a Salinas de Gortari decir, es que pues cómo no quieren que este país esté como esté, si es muy complicado, es muy complejo. Obviamente la mitad del país va a estar en contra mía. Entonces, claro, yo me quedé pensando y dije, claro, es que hablar de comunismo, capitalismo, buenos, malos, cada vez se vuelve más complejo. No sé si la obra hable realmente de eso. No la he visto, tendría que ir a verla, obviamente. Pues sí. Y tengo sinceras ganas de ir a verla, sobre todo por el título, por el chiquero en donde me encuentro todos los días. No vaya a ser que... Porque luego el espectador tiene miedo de ir a ver obras que,
va a estar muy complicada, me va a hacer pensar, me va a implicar mucha responsabilidad de mi parte. Pues sí, o sea, sí está bien ir a ver obras en donde pues todo está fácil y que nos reímos todos, y me parece una cosa muy agradable, pero también creo que vale la pena pues hacer el esfuerzo de ir a ver obras que te confronten con otras cosas. Tú estabas hablando, Pavel. Así es. Termina. Pues nada, sí. Continúa o termina. Exacto, sí, lo conocí ahí en las marchas, justo por los desaparecidos de Ayotzinapa, y entonces ahí me invita al proyecto, ya entrando como en una segunda tanda de ya entiendo actores. por qué los actores van a las marchas de Ayotzinapa. Ajá, para claro. conseguir trabajo. Exactamente. Es el nuevo Sí. lugar para conseguir RP. trabajo. Oye, Exacto. muy bien. Oye, felicidades. Qué bueno que se hicieron estas marchas, ¿no? Entonces, siendo mi cometido, se cumplió. Y, Muy bien. Pero por otro lado, si yo fuera director, sería de las personas en las que más confiaría, en la gente, la sociedad civil que va ahí a manifestarse una marcha. Y ya que decías lo de las fronteras pues de la víctima, del victimario, o bueno, justo todos estos roles que se juegan dentro de un chiquero, creo que la obra ofrece una ambigüedad que abre la posibilidad de cada uno quizás encontrar cuál es el papel que tiene en este chiquero, ¿no? Que además está formado no solo por conceptos complicados, complejos, sino por actitudes, situaciones muy concretas, ¿no? Que se pueden jugar dentro de una sociedad que a lo mejor, la Alemania de aquellos tiempos, que a lo mejor tiene ciertos símiles con esta sociedad de México 2015, donde pues hay tantas ausencias, tantas desapariciones, tantas cosas políticas complejas. Oigan, ¿y qué personaje hace el de la chica en todo esto que me interesa mucho? Sí, bueno, pues, un personaje femenino en todo este universo. Bueno, dije la chica, pero en realidad es la imagen femenina dentro de todo este chiquero, que finalmente somos de repente las más vapuleadas. No lo sé ya de cierto, te lo confieso, porque también creo que el mundo efectivamente es muy complejo y la víctima, el victimario, las mujeres sumisas o lo que sea han adquirido otros roles, pero sí me interesa saber el personaje de la mujer en este chiquero. ¿Qué se embarra? ¿Cómo? Sí, termina embarrada. Seguro, Sí, embarradísima. Sí, pobrecita, la verdad es muy entrañable. A Vicens justo le parece muy entrañable este personaje, porque bueno, sí, es hay dos mujeres. Otra mujer la hace Carolina Vidal, que es la señora Klotz, es la esposa del metacapitalista, ¿no? El representante del viejo capitalismo, que es pues una señora así de estas, pues que se venden al capitalismo, todo sea por tener una casota y ya sabes, ¿no? Comodidades. Mi ropa de Chanel, exacto. güey, ¿no? Exacto, ajá. Ay, yo quiero ser de esas. Ay, no hay ahí un ultracapitalista que se quiera casar conmigo. ¡Ey, señor Levy! Ay, Entonces, mi personaje es una joven que pues sí tiene aspiraciones comunistas y de denuncia social, está en contra del sistema. Y bueno, él es su amor, ¿no? Y en él encuentra un diálogo que es más complejo, ¿no? O sea, ellos dos sí pueden hablar de cosas que realmente son importantes para el mundo, para el espíritu, o sea, todas las estas chicas cosas. Están en la cocina, ¿no? ¿O qué? Pues, o sea, la mayoría, ¿no? Digo, en la obra, obviamente. Ida no. No, Ida no, Ida no. Ajá. Bueno, yo no sé, yo siento que Ida quisiera romper con su irremediable burguesía, ¿no? Porque es o sea, pertenecemos a las familias sí, más o sea, es ricas de Alemania, una típica chava pero ella rica quiere- que dice, oye, vamos al muro de Berlín y vamos a mear el muro y vamos a las marchas. Claro, y la vamos, revolución ya la hacen los burgueses, ¿no? Los que leen, los que van a la Exactamente. escuela. Entonces- no, pues entonces El estamos argumento en de el Julia. chiquero. Exactamente. Claro, híjole, bueno. Ajá. Sí, justo eso. Al final del día, pues esta niña vamos a ver cómo es absorbida por el sistema.
de una forma muy, pues, triste. Sí. Ajá. ¿Es una obra triste? Es una obra es una obra escalofriante. pesimista, yo creo. Bueno, es una obra pasoliniana, más bien, ni siquiera pesimista. Es más, podríamos argumentar que Pasolini fue profético en tanto pesimista. Pero bueno, es pasoliniano el asunto. Y quien ha visto cine Pasolini sabe a qué va. La cosa es, digamos, en esta versión particular, en este montaje particular, hay mucho también de la mano de Vicens, del ojo de Vicens. Entonces, decíamos que si el público va a sentir que lo vamos a hacer pensar demasiado, o si va a sentir que vamos a ser como muy facilitos con él, o cómo lo va a recibir, la verdad es que la obra estructuralmente es muy hermosa. Muy, la música es preciosa, visualmente es muy atractiva, pero el texto sí cala muy hondo. Muy. Lo que ocurre con Julián es una metáfora absoluta de lo que está pasando con la juventud hoy aquí en México, que es justamente donde empezamos toda esta plática, ¿no? Que parece que nos está hablando directo. Bueno, pues sí, digo, no en la circunstancia como fue escrita la obra, pero sí, hoy tomamos el texto y decimos, chin, o sea, realmente son los niños muertos, pues, tú me entiendes en ese, volvemos a lo mismo, pues, a esa desolación, a esa ida que justamente termina absorbida por el sistema, al Julián que termina siendo absorbido, pero de otra manera, devorado, desaparecido, ¿no? Y entonces, pues ese es el tono en el que se maneja este montaje, insisto, es precioso, o sea, también es bien curiosa la experiencia, es bien curioso. No, pues ya la verás y me dirás si no, es bien curioso sí, uno siente que hay una gran belleza, pero que te picaron el hígado bien gacho. Bueno, pues es que esa es la combinación entre la víctima y el victimario en la obra, ¿no? La belleza estética versus la voracidad de un texto. El fondo obsceno. Y ese fue un poco la intención desde el principio, porque Pasolini, por ejemplo, escribe en el 68 un manifiesto para el nuevo teatro y dice: el nuevo teatro es teatro de palabra, olvídense del vestuario, olvídense de la iluminación, olvídense de los actores. Incluso, ¿no? ¿Ya ven? Imagínate los 60s. Pues claro, tiene toda la razón. Somos muy mamones. Unos egos, sí. Es que yo entiendo a veces que usted, espectador, no quiere ir al teatro. Digo, a veces es un despliegue de egos tal o de tecnología tal que, bueno, y entonces, ¿cuál es mi rol como espectador en todo esto, no? O sea, como que nos hemos olvidado del espectador. Y hablando del espectador, señor. Y ahí tuvimos que, la verdad, de alguna manera traicionar a Pasolini en ese sentido, es decir, construir una cierta progresión dramática, unos personajes, iluminar, tener un dispositivo escénico, un poco para ayudarle a la gente a conectar con el texto desde otros ámbitos, ¿no? Para ayudarle a la gente a escuchar, que es nuestro principal objetivo, que de alguna manera se escuche la palabra, ¿no? Y se piense y se reflexione. Pero tuvimos que hacer uso de estas estrategias, y como la obra en sí misma es lo que hace, es decir, Pasolini es famoso por Saló, ¿no? De la película de los 120. Y esa es una obra en donde uno piensa que todo Pasolini es solamente la escatología brutal. Y en El Chiquero en particular, él juega con un doble registro, ¿no? O sea, todo está sublimado, todo está doblado, escondido, de alguna manera, escondido. Como lo que decía Pavel de las palabras, ¿no? Exacto. Sí, bonitas palabras. A mí me han insultado con las mejores palabras del mundo. Y esos son los más duros insultos. Incluso, ¿no? Incluso en el 2015, digo, no sé, la palabra nena, no, la palabra nena. El otro, digo, no es que yo quiera hablar de mí, ni mucho menos, pero el otro día me tocó hablar con un servidor público que me decía nena cada 5 minutos, ¿no? Y yo así diciendo, puta, mis 37 años, este señor me sigue diciendo nena, o sea, ni cuando era nena me decían nena, ¿no? Pero justamente eso habla de vaya, pues de cómo las palabras pueden ser sumamente bonitas, ¿no? Pero la carga que traen abajo, pues es
es un insulto absoluto, ¿no? Sí, y eso es un poco lo que pasa aquí. Es decir, hay todo un envoltorio, ¿se dice envoltorio? ¿No? Sí. Bueno, no sé. ¿Qué De vas a belleza, decir? de belleza y sublime, etcétera, pero de lo que estamos hablando son de las cosas más bajas, más terribles, más inquietantes de la existencia. Entonces, creo que esa tensión nos ayuda mucho Sí, a mantener la atención. Incluso tú decías, ¿no? Gutiérrez de la Torre, pues, ¿y cómo Gutiérrez de la Torre le dice a una señorita, por favor, venga, agáchese aquí y no se le ofrece nada? ¿O cómo le dirá a este hombre? Nena, ven aquí, por favor, siéntate aquí a mi lado, porque tenemos que platicar de algo muy complicado, muy complejo. Vamos a hablar de algo muy complejo, vamos a hablar del país. Nena, ven, siéntate. Oye, ¿y dónde podemos ver esta obra? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? Todo. Para que los espectadores sí vayan a ver este proyecto como muchos más. Usted, ¿no? Productor ejecutivo. Además es el productor ejecutivo. O sea, seguramente No, la productora se partió ejecutiva la madre para levantar este proyecto. que se quiero partió decir. también fue esta Luz Marina Arcos, a que le mandamos un saludote, es un encanto de colombiana. Tuvimos 6 funciones en la Capilla Gótica del Helénico en octubre. Ahora nos quedan 5 funciones nada más. Esperamos tener otra temporada el año que entra. Son 2 funciones de entrada libre, a propósito, el 27 y el 28 de noviembre. Viernes 27 de noviembre a las 8:30 de la noche, Museo de la Ciudad de México en Pino Suárez. Órale. Sábado 28 de noviembre a las 7 de la noche, ahí en el Museo de la Ciudad de México en Pino Suárez. Y luego 30. La siguiente semana, que es la primera semana de diciembre, empezamos con toda una semana de homenaje a Pasolini, proyectando sus películas, conversando con especialistas y leyendo su poesía. A eso no vayan. En la casa yo espero que sea algo también más alivianado. O sea, lleguen después de los especialistas. Híjole, es que los especialistas... Pero pueden ser también divertidos. Bueno, está bien, vayan. Conversando con gente, es que la palabra especialista es terrible, Llévense ¿no? su cafecito, porque luego los especialistas hablan un chingo, perdón, pero es la verdad, yo por eso no me especialicé en nada. Ay, Dios. Qué bárbara. No, yo creo que van a haber intervenciones interesantes sobre la política de Pasolini, la poesía de Pasolini, el cine de Pasolini. Se van a proyectar sus películas y el viernes, sábado y domingo, siempre en la Casa del Lago, ahí en Chapultepec, se presenta también El Chiquero para cerrar la temporada de este año. El viernes a las 8:30, el sábado, que es 5 de diciembre, a las 6 y el domingo 6 de diciembre a las 6. Sábado y domingo a las 6 en la Casa del Lago de Chapultepec. Oigan, 5 años para unas cuantas funciones. 11 funciones. Híjole, pues yo creo que sí vale la pena tomarse el tiempo para verlo. Ojalá continúe la temporada porque insisto que está padrísimo que los actores estemos meses interiorizando y complicándonos la existencia, pero eso pues es finalmente para entregarlo al espectador. Así que, señores espectadores y espectadoras, vayan, paguen su boleto. Son entrada libre, pero en el museo. Solo en el museo. Pero en todo caso, si les gustó la obra, luego se meten a los camerinos y sacan un billete de 500 y se lo dan a la producción porque... eso estaría re bien. Entrada libre es una cosa, pero la salida, pues quién sabe, ¿no? Y el esfuerzo es que es monumental. Entonces... Y es una producción independiente, no nos concedió el Milagrito, ni las veladoras, el Fonca, ni nada. Es una producción completamente ¿Por qué no? No se entiende. Yo tampoco lo entiendo. Es un misterio. De todas maneras, mira, con lo que da el Fonca no te alcanza para producir ni la comida del desayuno. Entonces, en fin. Oigan, muchas gracias por haber estado aquí. Un saludo al Fonca y a sus camaradas. A sus camaradas y a sus presupuestos generosísimos, que claro que aquí nos la porra los saluda. a todos generar proyectos, sobrevivir y generar proyectos hermosísimos, dignos. Muchas gracias por venir.
Por aquí seguirán apareciendo los datos y muchas gracias. Continuamos con Déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter, @déjalo que salga. No sé, cochino. Vaya al chiquero para limpiar su cochinero.